Comienza Querer Vivir, un espacio dedicado a la salud y a la divulgación científica. Dirigido por Javier Mauri, abordaremos temas que afectan a tu bienestar físico, psicológico y social. Quédate con nosotros y conocerás los mejores tratamientos médicos complementarios y alternativos, y siempre desde el rigor científico. Y comenzamos. Saludos, queridos oyentes de Radio Mairena, emisora municipal de Medio de Alcor, emitiendo desde la 107.4, y saludos a todos los compañeros, a todos esos seguidores que nos siguen desde nuestro canal de YouTube. Querer Vivir, hoy quería tratar un tema muy delicado, quizá doloroso, pero que entendemos que nunca es demasiada visualización la que le podemos dar. Nuestros mayores, nuestros abuelos y nuestras residencias de ancianos. ¿Qué fue lo que ocurrió en la primera ola, entre comillas, del año pasado, que arrancó en el mes de marzo? ¿Qué pasó en nuestras residencias? A tal efecto, Médicos Sin Fronteras hizo un estudio en algunas comunidades autónomas, no en todas, pero antes vamos a presentar a nuestros compañeros. Ana Ballesteros, saludos cordiales y bienvenida una vez más, compañera. Muchas gracias. Hola, buenos días. Saludos para todos. Buenos días, Julián Ruiz, y bienvenido de nuevo. Muy buenos días a todos. Se os ve, como siempre os digo, muy bien, y se os ve saludable, porque también nos vemos hay que decirlo para la gente que nos escuche desde la radio, que nos vemos por YouTube, y que en YouTube, si veis el programa, dadle a la manita para que poquito a poco vayáis recibiendo más información nuestra también. Efectivamente, somos una de las pocas radios que, además de escucharse, se puede ver. Hemos inventado la radio que se ve. Exactamente. Luis Aniza, muy buenos días y bienvenido también a ti, compañero. Muy buenos días, compañeros. Todo un placer estar con vosotros. Y nada, recordarle a los oyentes videntes exactamente lo que estabas comentando, que bueno, que si ellos dan información y nos dan feedback, pues podremos retroalimentar y podemos ir mejorando también con nuestros programas. Así que encantado de estar con vosotros. Muy bien, Luis. Muchísimas gracias. Pues, y vamos a presentar ya a nuestra invitada, que es Raquel González. Bienvenida, Raquel. Muchas gracias por estar aquí y muy buenos días también a ti. Hola, buenos días. Pues un placer poder acompañaros en esta mañana, así que a vuestra disposición. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a presentar realmente como Raquel González merece. Ella es licenciada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, 1994-1999, posgrado en Resolución Internacional de Conflictos, UOC, del 2002, y en Información Internacional y Países del Sur por la UCM 2004, máster ESAD en Gestión y Planificación de ONG en el 2010, MBA Business and Administration en la Universidad Europea de Madrid en el 2013, 18 años nada más y nada menos de experiencia trabajando en el ámbito humanitario y de las ONG en Save of Children, como responsable de educación al desarrollo y sensibilización desde el 2008, en Médicos Sin Fronteras, primero como delegada en la zona centro, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla-León y Madrid. Actualmente la compañera Raquel es responsable de Relaciones Externas de Médicos Sin Fronteras España, y anteriormente trabajó en el sector público como directora de comunicación del Hospital de Móstoles, y en el ámbito privado en el foro directivos.com, en el ámbito de la comunicación institucional y la gestión de proyectos. Antes de comenzar, Raquel, con la entrevista que vamos a hacer, que va a arrancar nuestro programa de hoy, de Querer Vivir, una
pregunta que no tiene mucho que ver, pero que sí está muy centrada en el tema de hoy, que es en la vacunación. Médicos, yo creo que hay pocas organizaciones como Médicos Sin Fronteras que acumula tantísima experiencia en el tema de la vacunación a nivel de población. Con muy poquitos medios, con medios precarios, sois capaces de vacunar sistemáticamente a muchísima gente en muy poco tiempo. Aunque nos faltan aún vacunas, AstraZeneca ya ha advertido a la Unión Europea que veremos a ver si va a poder cumplir de aquí a abril con el compromiso que tenía de entrega de viales, pero cuando las haya, nuestro gobierno o nuestros gobiernos regionales se ha puesto en contacto con vosotros para diseñar estas campañas de vacunación masiva. Pues Javier, es muy interesante lo que dices, porque es verdad que como organización médico-humanitaria hemos hecho campañas de vacunación masiva. Por poneros un ejemplo, la que hicimos en varios países del Sahel frente a la meningitis, que bueno, había un pico de epidemia de meningitis, e hicimos una vacunación en 3 meses que vacunamos a más de 6 millones de personas en 3 meses, en zonas donde el acceso es muy difícil, donde muchas veces los caminos no son las carreteras y las autopistas que tenemos en países europeos o en países como el nuestro. Hemos hecho también vacunaciones masivas de sarampión o, por ejemplo, durante la epidemia de ébola, en una de las capitales, en una de las principales ciudades, hicimos también una entrega masiva de antimaláricos para tratar de prevenir y de diferenciar entre lo que podía ser malaria y podía ser ébola. Así que sí, es verdad, tenemos mucha experiencia en cómo hacerlo rápido y con pocos medios y de forma muy directa. Hay que entender que los sistemas, pues por ejemplo, en un país como es España, tienen también tal vez menos flexibilidad por todos los trámites administrativos, burocráticos que hay que hacer. En este sentido, no nos han pedido proactivamente opinión ni consejo. Supongo que tienen también unos equipos desde el Ministerio de Sanidad, de Salud Pública y personas especializadas que estoy segura que están dando los mejores consejos y las mejores sugerencias. Nosotros, por supuesto, eso sí, siempre estamos abiertos a hablar con cualquiera que quiera preguntarnos o consultarnos. Y sí que en concreto sí que ha habido algunas comunidades autónomas de forma más bilateral que sí nos han convocado para preguntarnos o poder tener, bueno, pues charlas sobre la estrategia de vacunación y que les pudiéramos dar su input. Sí que a nivel autonómico algunas comunidades sí lo han hecho. Bueno, con un 3% de la población vacunada, las 2 dosis, por ejemplo, hablamos de Pfizer, la verdad es que toda ayuda sería poca, pero bueno, yo pienso que la prepotencia europea, pues a lo mejor nos sigue dando algún que otro disgusto. Pero bueno, antes de iniciar lo que es la entrevista, vamos a contextualizar un poco. Nos hacemos referencia o nos basamos en un informe de Médicos Sin Fronteras que se realiza pues en plena primera ola del año 2020. Hay que contextualizarlo todo y hay que tener en cuenta todos estos parámetros. El programa de hoy lo vamos a tocar con todo el respeto, con toda la sensibilidad posible, pero vamos a comentar cosas que van a ser duras, pero no por ser duras no existieron. Yo no sé si la verdad te hace más libre o no, pero lo que sí te hace es mucho más fuerte. Ana, cuando quieras, compañera. Venga, Raquel, ¿de dónde y de quién surge la idea para realizar el trabajo que hicisteis al principio de la pandemia? Pues es muy interesante tu pregunta, Ana, porque como seguramente sabéis, pero bueno, para aquellos oyentes que tal vez no nos conozcan tanto, Médicos Sin Fronteras, este año hacemos 50 años, más de 30 en España, pero se fundó en 1971 en Francia.
y siempre nos hemos dedicado en un 98% de nuestros proyectos a países fuera, digamos, de lo que llamamos las sociedades del bienestar. ¿Por qué? Pues por nuestra propia misión social. Somos una organización médico-humanitaria que nos centramos en aquellas crisis donde hay una mortalidad y una morbilidad muy altas, lo que consideramos una emergencia médica. Y de ahí el razonamiento de que normalmente estamos en países que no son un país como el nuestro, que adolece de otras dificultades y no exento de problemáticas sociales, pero donde las tasas de mortalidad por causas sanitarias no eran altas, lógicamente, es decir, los niños estaban vacunados, no había desnutrición infantil, la gente no se moría de malaria, estamos hablando de cosas muy básicas al final, ¿no? O no había un conflicto armado que estuviera provocando un número de heridos de guerra considerable. ¿Qué pasó cuando llegó la COVID-19 a todo el mundo, pero luego a Europa, primero a Italia? Pues que nosotros efectivamente, como muchos de los actores internacionales y nacionales, estábamos muy preocupados con lo que estaba ocurriendo en sudeste asiático y estábamos monitoreando mucho qué iba a pasar, cuál iba a ser el impacto de la COVID-19 allí. Pero hablamos con los italianos y ahí los italianos, pues a mediados de febrero nos dijeron: esto va a ser un auténtico terremoto. Nos dimos cuenta de la magnitud de la crisis de salud que se venía encima y efectivamente lo tuvimos aquí muy pronto y además de una manera muy agresiva, tanto el número de casos, cuando ni siquiera había casi pruebas de diagnóstico, ni PCRs, ni nada, como en ocupación de las UCIs. El impacto brutal que estaba teniendo aquí en España nos hizo, a pesar de todas las dificultades, porque imaginaros estar gestionando la pandemia COVID en 25 países en todo el mundo, que es donde estamos, además añadirle el empezar a trabajar en España, donde llevábamos casi 20 años sin trabajar, que los últimos proyectos que habíamos hecho eran de migrantes. Pero sí que por un lado, por todo el apoyo que tenemos de la sociedad civil española, que es más de 500.000 de socios, que se dice pronto, y colaboradores con nosotros, y por la responsabilidad médica y ética de atender en aquellos sitios donde hay una tasa de mortalidad y morbilidad elevadísimas, es lo que nos hizo poner a disposición en la medida de lo posible del personal que teníamos aquí, de los recursos que teníamos aquí, porque había muchos recursos que teníamos ya localizados en otros países que no podíamos traer, nos hizo decidir efectivamente el intervenir en España en la medida de nuestras posibilidades y con todo, sobre todo, nuestra experiencia y nuestro expertise en trabajo de repente en emergencias médicas, ¿no? Que llegan de repente y que tienes que dar una respuesta rápida. Sí. Muy bien, Raquel, pero ¿os ofrecisteis vosotros o se os llamó? ¿Os llamó el gobierno y los dirigentes de las comunidades? ¿O os ofrecisteis vosotros? No, nos ofrecimos nosotros. Perdonad, ¿me oís? Sí, sí, sí. Sí. Perdonad, no, nos ofrecimos nosotros directamente. Fue algo muy proactivo donde fuimos nosotros los que nos ofrecimos, nos pusimos en contacto pues a muchos niveles, desde el Ministerio de Sanidad como diferentes comunidades autónomas. Lógicamente los primeros fueron el Ministerio de Sanidad como parte de un sistema que luego es verdad que la respuesta a la COVID-19 se ha ido implementando en las comunidades autónomas. Pero sí, fuimos nosotros los que fuimos entrando en contacto con diferentes comunidades autónomas, diferentes consejerías de salud para ver, para primero ofrecer nuestra experiencia, lo primero, y el conocimiento que teníamos en epidemias, porque sí tenemos un conocimiento muy profundo en epidemias, no en la COVID-19, pero sí en cómo gestionar o cómo poder dar respuesta rápida, qué hay que hacer para controlar una epidemia, qué tipo de seguimiento epidemiológico, qué tipo de medidas hay que poner para controlarla, qué se puede hacer si no hay todavía pruebas serológicas, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero, ya teníamos un expertise y un conocimiento que, por supuesto, pusimos a disposición de todo el que quisiera reunirse con nosotros, sentarse con nosotros, y luego una parte
hubo una parte mucho más activa, digamos, de acción, ¿no? De crear un equipo, pues al final de más de 100 personas, que por un lado estuvimos, sobre todo, aparte de este trabajo de asesoramiento, apoyando la creación en un primer momento de extensiones hospitalarias que se hicieron en diferentes hospitales en Cataluña y en Comunidad de Madrid. Apoyamos más de 20 extensiones hospitalarias que lo que trataban era de descongestionar las UCIs y descongestionar el hospital. Estuvimos en el Hospital de Alcalá de Henares, en el Hospital de Leganés, como digo, en más de 20 instalaciones, extensiones hospitalarias, acondicionando espacios de los hospitales como la cafetería, como un pabellón que había sin usar, porque de eso sabemos mucho, de llegar a un sitio que no es un hospital y transformarlo en una estructura sanitaria, de eso sabemos bastante, y hacerlo con los medios justos para poder dar por lo menos un tratamiento mínimo, ¿no? A los no graves, a los que no estaban en la UCI, por supuesto. Y luego también la línea al final que fue más importante en volumen fue todo el asesoramiento y el apoyo a residencias en medidas de prevención y control de la infección, en formación a los equipos, en asesoramiento a los equipos. Estuvimos en más de 486 residencias en varias comunidades autónomas. Muy bien. Y Raquel, decía, ¿os dejaban actuar libremente o os encontrasteis trabas, dificultades? Y si hay alguna, ¿cuáles fueron, Raquel? Bueno, aquí no podría daros una respuesta absoluta, ¿no? De un sí o un no, porque, claro, lógicamente al principio, además imaginaros también el nivel de presión, el nivel de complejidad, el nivel de caos, es decir, el propio ministerio, las propias comunidades autónomas estaban absolutamente, como todos, sobrepasados con lo que estaba ocurriendo, con lo cual articular ahí todo un sistema. Entonces, bueno, sí que tuvimos diferentes respuestas y respuestas muy asimétricas. Tuvimos respuestas muy flexibles, muy abiertas, con mucha disponibilidad a escucharnos y a poder colaborar. Respuestas también muy defensivas, ¿no? También de un cierto miedo de qué van a ver estos, qué nos van a decir estos, cómo van a utilizar una organización que es externa a una comunidad autónoma oficial o a un ministerio oficial, el conocimiento que puedan tener o lo que puedan ver, ¿no? Entonces, bueno, como digo, fue asimétrico, hubo comunidades autónomas donde sí que fueron muchísimo más abiertos a poder colaborar, y luego también está la siguiente capa, ya más allá del permiso, ¿no? De las consejerías de sanidad, que, como digo, en algunas comunidades se nos dio, en otras no, en otras se nos invitó educadamente a no intervenir y, lógicamente, si no te dan el permiso para intervenir, no intervienes, no puedes saltarte a la torera lo que te está diciendo un gobierno autonómico. Entonces hemos tenido de todo, y luego está el otro nivel ya directamente cuando ofreces, digamos, ese apoyo, esos servicios a los hospitales o a las residencias. Pues igual, puedes encontrarte con más o menos apertura, teniendo en cuenta también eso, el que hay que entender que era un momento de bloqueo total de todo el mundo, que hay gente que sí lo tomó, que hay gente que se mostró, sobre todo en las residencias, pues un poco más precavidas sobre lo que luego pudiéramos contar o decir o ver, ¿no? En esos espacios. Con lo cual, como digo, no puedo dar una respuesta cerrada, sino que ha sido asimétrica, pero bueno, al final ahí también os he marcado un poco los números cuantitativos de la intervención, con lo cual sí hemos tenido cierto margen para poder aportar nuestro pequeño granito de arena, que lógicamente esta pandemia y esta crisis pues tiene numerosos capas de complejidad y con numerosas responsabilidades de distintos actores, y bueno, nosotros hemos aportado lo que hemos podido. Perdonadme que me salte un poco el turno, pero yo, al hilo de la pregunta, quería hacer una observación. ¿Existió alguna colaboración, por ejemplo, con la experiencia que se hizo en el IFEMA, y vosotros? ¿Hubo algún nexo, alguna participación o colaboración?
Estuvimos al tanto de lo de IFEMA, sí que nos solicitaron incluso la posibilidad de que pudiéramos apoyar en la implementación, pero sí que es cierto que desde Médicos Sin Fronteras estábamos proponiendo más y apoyando este tipo de infraestructuras que pensábamos que eran más ágiles de extensiones hospitalarias cerca de los hospitales. ¿Y qué valoración haces de la experiencia de IFEMA? Bueno, es lo que os estoy comentando. Pensamos, por supuesto, todas las medidas que fueran encaminadas a mejorar la capacidad de las camas es bienvenido, pero sí pensamos que era más operativo y más ágil tal vez el haber implementado pequeñas estructuras cerca de los hospitales que no haber concentrado, digamos, hacer un macro hospital un poco lejos de la ciudad, pero como os digo, siempre teniendo en cuenta que cualquier medida en principio tendente a aumentar camas está muy bien. En términos prácticos, a nosotros nos parecía que iba a ser más flexible el otro modelo de extensiones hospitalarias, porque al final es más pequeño, pues no sabemos si tal vez más complicado de manejar a nivel de comunidad autónoma, que cuando pones un gran hospital como el de IFEMA centralizas más todo allí, pero incluso en términos de contagio, ¿no?, de los sanitarios, cuando no había casi EPIs o casi no había mascarillas, claro, tener un gran hospital a un gran número de personas, nos parecía eso, que podía ser más ágil, pequeñas estructuras, que es lo que estuvimos haciendo en concreto en Madrid, hasta que efectivamente IFEMA estuvo ya más montado, porque IFEMA lógicamente tardó unas semanas en montarse, no se puede montar de la nada una infraestructura de esas características, y ya luego paulatinamente fueron derivando a los pacientes a IFEMA una vez que estaba en marcha, pero en el mientras tanto esas extensiones hospitalarias pues funcionaron relativamente bien. Vamos a irnos centrando en el tema de las residencias de ancianos. O sea, en pocas palabras, Raquel, a mí que soy consejero de sanidad de la comunidad autónoma tal, se me presenta, creo que la organización con más experiencia del mundo en gestionar epidemias y se ofrece de forma desinteresada a estudiar, a ayudar en lo que sea necesario y muy específicamente en las residencias de nuestros ancianitos y se os dice que no, que ellos se bastan y ellos se sobran y os invitan educadamente, no sin antes agradeceros vuestro interés, a marcharos por donde habéis venido. Más o menos pasó eso con algunas comunidades autónomas, ¿no? Y no vamos a decir cuáles son, por supuesto. Por supuesto que no. Efectivamente, tuvimos algún caso, sí, donde, bueno, pues se consideró que no era necesario, que se podía realizar de otra manera. Y como digo, nosotros somos una parte más en el eslabón, pero sí que hubo... Tampoco nosotros por capacidad hubiéramos podido llegar a las 17 comunidades autónomas. Con esto estoy diciendo que no en todas las comunidades donde no trabajamos significa que nos dijeron que no trabajáramos. Esto lo quiero dejar muy claro. O sea, no, estoy hablando de casos muy concretos y efectivamente tampoco voy a mencionar qué comunidad autónoma, pero sí que es verdad que tuvimos esa respuesta en una comunidad autónoma. De acuerdo a nuestras capacidades pudimos trabajar en otras 6, pues en aquellas que aceptan la ayuda y que podemos trabajar, pues vamos al máximo, ¿no?, de nuestras capacidades, de nuestro expertise y de nuestros equipos. Había tanto trabajo por hacer, tanto trabajo, o sea, ni siquiera Médicos Sin Fronteras hubiera sido capaz de cubrir todas las necesidades que había en ese momento en las residencias, ¿no? De ahí que digo que bueno, sí que es verdad que lógicamente nos extrañó porque dijimos, en todo caso, les va a poder venir bien, ¿no?, que podamos hacer algunas barrido para dar una formación y para ver cómo están las residencias, pero lógicamente como organización de la sociedad civil, como ONG, tú no puedes imponer a ninguna consejería de sanidad estar trabajando en espacios que dependen o bien de servicios sociales, o bien de dependencia, o bien de mayores, o de la consejería que sea. Te hago un comentario.
yo soy un consejero de sanidad y se me ofrece el mismo Lucifer, oye, que te voy a ayudar, entra Lucifer y lo que puedas hacer. Yo imagino que no pudisteis actuar en más comunidades porque teníais los medios que teníais, estáis en muchísimos países, pero lo que yo te quería preguntar, ¿se os facilitó algún tipo de material accesorio en algunas comunidades, algún apoyo, o todo dependió de los recursos que tenéis en ese momento? Igual fue muy asimétrico y dependía. Nosotros, en la medida de lo posible, tratamos de llevar siempre nuestro material, que sobre todo era que los equipos que llevábamos de Médicos Sin Fronteras tuvieran ellos sus propios equipos de protección. Esto es lo primero, ¿no? En un momento de máxima tensión donde no había equipos de protección, no cargar más a las residencias teniendo que hacerlas que buscaran además equipos de protección para los equipos de la gente de Médicos Sin Fronteras que visitaba. Entonces, intentamos en la medida de lo posible que por lo menos los equipos de protección de nuestro personal los aseguráramos nosotros, también por un tema de responsabilidad con nuestro personal, trabaje en España o trabaje en Yemen o trabaje en República Centroafricana. La prioridad número 1 es proteger a la persona que se está poniendo en primera línea, y esto lo hacemos en cualquier intervención, no solo una intervención COVID, puede ser un ébola o puede ser un conflicto armado, ¿no? Entonces, en el caso de una pandemia como la COVID-19, lo que era fundamental era tener equipos de protección, las mascarillas, los guantes, las batas, es decir, todo lo necesario para poder entrar en una residencia y asegurarnos de que ni el personal iba a contagiarse ni de que iba a contagiar. Y normalmente sí que como MSF de manera independiente pudimos conseguir tener estos equipos. De forma espontánea o de forma más informal, a veces a lo mejor si las residencias tenían un equipo decían, oye, necesitáis, pero en principio esto era algo que cubríamos nosotros y tampoco necesitábamos mucho más, porque lo que nosotros necesitábamos en términos logísticos en las residencias era mover a los equipos, porque luego lo que hacíamos allí eran formaciones, era el establecimiento de los circuitos limpios y sucios y el asesorar a la gente de las residencias para darles pautas en control y prevención de la infección para que pudieran tener un manejo un poco más claro de cómo organizar la residencia y qué tipo de medidas tenían que cumplir sus trabajadores, los residentes, para evitar el contagio dentro de la residencia. Con lo cual, en términos de material, sí que es verdad que las extensiones hospitalarias necesitaban oxígeno y camas y esto fue más conjunto, pues igual una parte de las camas venía del propio hospital y una parte la consiguió MSF. Con el oxígeno igual, estuvimos volviéndonos locos buscando oxígeno en un momento donde también faltaban mucho las bombas de oxígeno, pero en todo caso no fue uno de los principales problemas. El reto sí al principio fue el tener equipos de protección para todo el mundo, para todos los que estaban en primera línea. Muy bien, muchas gracias, Luis. Adelante. Sí, yo quería comentarte, Raquel, vosotros que sois una organización que está extendida por todo el mundo y hacéis una labor humanitaria encomiable, ¿no? Se ha hablado aquí de todo como la posibilidad de organizarse, de intervenir en un tipo de comunidad u otra de una mayor manera u otra. Yo quisiera entrar un poco a la dimensión más humana, ¿no? Más de la persona indefensa que se contagia de una persona mayor o no mayor, ¿no? Una persona que se contagia y bajo vuestro prisma, vuestro análisis, el análisis sobre el informe que yo he tenido el gusto de leer y el dolor también de leer, ¿no? Ver un poco cuál ha sido esa actitud de la que nadie habla prácticamente, de esos pacientes, de esas personas que han estado allí indefensas, que han estado allí sin acompañamiento, que han estado allí en una situación tan precaria. Es decir, porque a mí me aterra un poco la idea de si me llega a pasar a mí, ¿no? O cualquier familiar o a mis padres. Es decir, ¿cuál ha sido ese comportamiento? ¿Cuál era la queja fundamental? ¿Qué demandaban esas personas? ¿Cuál era esa actitud?
Si tú me puedes contestar, si habéis hecho algún análisis al respecto, porque a raíz del informe sí que, bueno, pues hay cosas que son muy fuertes y muy duras y yo quisiera preguntarte por ese parecer. Pues ahí, es que Luis, como comentas, lo que hemos visto es un enorme sufrimiento y hemos visto que en un momento de colapso absoluto del sistema sanitario por un lado, con la falta de referencias en algunos sitios de las personas mayores que vivían en residencias a las UCIs porque estaban colapsadas y no se las transfirió, y también la falta, a veces incluso de medicamentos para cuidados paliativos en las residencias, hemos visto un enorme sufrimiento humano que no ha hecho más que poner en evidencia tal vez problemas estructurales que habían también en el ámbito de las residencias, como a lo mejor la falta de personal o de unos ratios de personal adecuados. Y luego es verdad, las residencias no eran sitios medicalizados, eran sitios para vivir. Tampoco tenían por qué estar medicalizados. Algunos tenían alguna enfermera, algún médico que pasaba, pero no son sitios medicalizados, claro. El problema ha sido es que frente a una pandemia como esta, con casos de infectados en las residencias, pues se produjo también un colapso interno. Entonces, por supuesto que la respuesta, y aquí sí que quiero sacar una lanza, ¿no? Porque el informe que hemos sacado es muy duro, pero es un informe que nos gustaría dejar muy claro que el esfuerzo de la gente que ha estado, de los trabajadores, de la gente que ha estado en las residencias, del personal sociosanitario, que han estado haciendo todo lo imposible y más de la mejor manera que han podido. Pero es que muchos ni siquiera sabían qué tenían que hacer, cómo ponerse un EPI, cómo quitárselo, cómo atenderlo. Es decir, ha sido muy dramático, ha sido una situación muy, muy tensionada. Ha habido personas que han muerto solas en sus habitaciones, ha habido falta de morfina, ha habido falta de unos cuidados incluso paliativos dignos, mínimos, que ahora, que en ese momento eran muy difíciles de asimilar y que yo espero que como sociedad nunca los asimilemos y nunca nos parezca la normalización de, bueno, como había colapso, ¿no? O vemos también el tema ahora de los muertos. Tenemos 400 muertos todos los días y lo hemos normalizado absolutamente. Y lo que no nos gustaría en Médicos Sin Fronteras es normalizar todo ese sufrimiento humano y por eso esto ha pasado, pero lo que deberíamos de tener todos muy claro es que esto no puede volver a pasar. No puede volver a pasar. No puede volver a pasar que una persona no solo se quede sin la posibilidad de ser transferida a un hospital, a una UCI, que tiene todo el derecho del mundo, viva en una residencia o no, sino que ni siquiera en el sitio donde está pueda tener unos cuidados paliativos dignos porque no hay morfina o porque no hay la persona adecuada para tratarla. Han sido situaciones muy duras que han pasado y nos han pasado como un tsunami a todos. Sí. Raquel, discúlpame, mira, vamos a cortar ahora y vamos a iniciar una segunda sesión para ya completar lo que es el programa. ¿Te parece? Muy bien. Vale. Gracias. Hasta ahora. Ahora. Sí, Raquel, nos estabas comentando que comenzaron a darse algunas carencias, como que ni siquiera había morfina para esos pacientes que necesitaban cuidados paliativos. ¿Qué más cosas faltaban? Bueno, la verdad es que se produjo la tormenta perfecta porque faltaron muchas cosas a muchos niveles, desde una ausencia de información transparente al principio, falta de liderazgo y de acciones claras y decididas, muchas deficiencias en la prevención y el control de infecciones. Mucha gente no sabía qué era eso de los EPIs y cómo ponérselos y cómo usarlos. No hubo nunca una figura de un supervisor de medidas de prevención y control de la infección. La falta de capacidad del sistema, donde colapsó la atención primaria, colapsó la atención secundaria, no se derivó de manera oportuna a los hospitales.
la insuficiencia de esos equipos de protección individual y la formación adecuada para su uso. O sea, llegaban los equipos, pero muchas veces no había ni formaciones adecuadas de cómo ponérselos o quitárselos. La falta de claridad en protocolos de fin de vida y despedidas, que dependía de la residencia, del nivel de conocimiento, pero hubo también una respuesta muy lenta. La dificultad lógica y manifiesta en las despedidas a los familiares, pero bueno, hay muchas personas mayores que lógicamente murieron sin poder ver a sus familiares, o si algunos pudieron despedirse por el teléfono móvil o tener una conversación, pero desde luego faltó un trato, unos cuidados y una dignidad del paciente con mucho enfoque, ¿no? Falta de recursos humanos disponibles y formados, y estrategias de diagnóstico que llegaron tarde, porque ni siquiera había PCRs, ni test, ni pruebas, o había muy pocas y muy ineficientes. Y luego lo que hablamos, ya había un modelo residencial en sí, donde había un déficit estructural muchas veces de supervisión sanitaria, lógicamente porque no eran sitios ni preparados para una pandemia ni medicalizados, y no había planes de contingencia, con lo cual esta combinación al final hizo inviable responder a la epidemia. Las residencias no tenían recursos sanitarios existenciales, lo que tuvo un impacto directo en la salud de los residentes, y bueno, al final condujo a una mortalidad altísima y a una merma en la calidad de la atención social. Como digo, muchas personas murieron solas, murieron aisladas. Por eso, como decía antes, todas esas deficiencias que sí se han detectado en el funcionamiento, con el coste dramático en vidas y sufrimiento, lo que sí tenemos que tener muy claro todos es que se tienen que subsanar y no puede volver a pasar, sea cual sea el modelo de gestión y gobernanza que se adopte de aquí a un futuro. Raquel, antes de dar paso a Ana, yo te quería preguntar algo, ahora que nadie nos escucha. Vamos, nos escuchan bastante gente, pero a nivel personal, bueno, todos hemos leído los dos informes, el segundo informe entraremos ahora, pero a nivel personal, a nivel humano, ¿qué es lo que más te ha impactado a ti de todo esto del 2020 en la residencia de ancianos donde estuvisteis observando? Pues a nivel humano lo que más me ha impactado ha sido este nivel de colapso y de sufrimiento que no das crédito, ¿no? Que nunca hubieras pensado que esto iba a pasar en nuestra sociedad de origen, y cómo el sistema se ha tensionado absolutamente frente a una pandemia para la que no estábamos preparados. Y a nivel humano también, desde Médicos Sin Fronteras y con las compañeras que estábamos también trabajando mucho en toda la parte de los informes, que leíamos, que hablábamos con los familiares, que estábamos todos los días en contacto. Claro, efectivamente te llega o buscas más también las deficiencias, ¿no? O qué cosas se pueden mejorar de cara a las recomendaciones. También ha sido muy, muy correoso, muy doloroso la falta de transparencia de los datos. Ha sido un desastre, y sin unos datos claros de dónde se está muriendo la gente, por qué se está muriendo, es muy difícil saber qué está pasando, si está fallando en las medidas de prevención, y luego la forma en la que han muerto algunas de las personas, ¿no? La verdad es que el conocer de primera mano o de una manera muy cercana la forma en la que han fallecido algunas personas, la impotencia también muchas veces de los equipos mismos de esas residencias, ¿no? De los trabajadores, por la falta de medios, por la absoluta soledad en la que se encontraban, el impacto, todo esto en la salud psicológica, mental. Bueno, ha sido complicado, con la complicación añadida que no lo habíamos vivido en otros contextos, donde cuando tú estás en un contexto externo a tu país, bueno, tú estás allí expuesto a una serie de epidemias o de conflictos, pero tu familia, tu gente, tu círculo está a salvo. Aquí, claro, teníamos la pandemia en casa, que también afectaba además a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestro círculo más cercano, ¿no? Con lo cual
bueno, podemos decir que ha sido muy intenso. Ana. Sí, mira, prácticamente Raquel la has contestado hace un momentito, porque esto ha sido un horror, desde luego, pero ¿por qué se tardó tanto en proteger a estas personas indefensas? Porque en realidad estaban en manos de cuidadores, no estaban en manos de expertos para nada facultativo. ¿Por qué se tardó tanto en auxiliarlos y en prestarles ayuda a las residencias de ancianos? Pues efectivamente esa ha sido también una de las, si me permitís, de las mayores frustraciones que hemos tenido desde Médicos Sin Fronteras, el ver lo relativamente lentas que iban las cosas con el nivel de urgencia que requerían. Y lo hablamos mucho al principio de la pandemia, en los meses de marzo y en abril, nuestro presidente, hubo muchas entrevistas donde lo decía nuestro presidente, David Noguera, pero también gente del equipo que decía, es que esta pandemia lo que necesita es una respuesta de emergencia, es que hay que cambiar el chip, no podemos funcionar como hemos funcionado hasta ahora, con la burocracia que hemos funcionado hasta ahora, con todas las distintas capas administrativas y de toma de decisiones, que si diputaciones, que si ayuntamientos, es decir, lo que estábamos planteando casi era una unificación y una jerarquización muy clara de toma de decisiones para que las cosas salgan y funcionen, casi en una estructura, si me permitís, en cuanto a jerarquía cuasi militar. O sea, nosotros cuando estamos en terreno, cuando estás en medio de una emergencia médico-humanitaria, la organización tiene que ser marcial, tiene que ser absolutamente clara, con una toma de decisiones muy clara. Y es cierto que esto, en las primeras semanas, lo denunciamos mucho también públicamente de hay que cambiar el chip. No vamos a poder responder a las necesidades de esta pandemia que está generando un colapso enorme con el mismo chip de siempre, de multiplicidad de actores, de multiplicidad de toma de decisiones, que al final redunda en la falta de operatividad y de rapidez, si me permitís. Y ha habido una parte importante de esto, ¿no? Ha habido una parte, no es la única, por supuesto, pero sí ha habido una parte importante de que la respuesta ha sido muy tardía. Y honestamente, desde Médicos Sin Fronteras, ahora hay un análisis de que, bueno, esto ha pasado en todos los países europeos, también ha habido un número de fallecidos muy alto en otros países europeos, pero creo que esto no nos exime de hacer ese análisis y esa reflexión de cómo habilitar maneras de gestionar este tipo de crisis de una forma más ágil y más rápida, ¿no? De ese cambio de chip, de lo de siempre, que tiene unos tiempos burocráticos, administrativos, de contratación, a la excepcionalidad en la que nos hemos visto inmersos. Y esa excepcionalidad a veces requiere de medidas excepcionales y de funcionar de una manera que te permita ser muchísimo más ágil en todo, en la toma de decisiones, en quién tiene la capacidad de tomar una decisión, y si me equivoco, me equivoco. Pero claro, todo esto lo que ha hecho ha sido, pues efectivamente, mira, con el tema del material había una escasez de material a nivel mundial, es decir, se ha hecho lo que se ha podido con todos los errores, con todos los aciertos, es decir, ha habido problemas que estaban ahí, que eran mundiales. Pero sí que ha habido una respuesta desde nuestro punto de vista en ocasiones, bueno, acostumbrada al timing y a los tiempos de una situación más normal, ¿no? Cuando lo que nos ha faltado y nos sigue faltando en esta pandemia es tiempo. Y entonces a veces hace falta un cambio de chip y estructuras mucho más ágiles a todos los niveles. Julián. Sí, yo quería, bueno, se me ocurren muchas preguntas, lo que pasa es que estamos muy mal de tiempo, pero sí te quería preguntar algo relativo al duelo. ¿Cómo se ha hecho el duelo? La sociedad española, ¿cómo ha hecho el duelo ante una tragedia de esta magnitud? Porque lo que observamos diariamente en los medios de comunicación es que los datos de la muerte se convierten en meros números, meras cifras, en estadísticas. Esto que decía Goebbels, que la tragedia, la muerte de un hombre o de una persona era una tragedia,
pero la muerte diaria de 1.200, 1.000 o 3.000 o 100.000 personas, eso es una estadística. ¿La sociedad española tiene que hacer un duelo para curar a posteriori todas estas calamidades que se han cometido? Es una pregunta muy interesante que daría para muchísimo, ¿no? Yo creo que todavía no hemos salido, ni siquiera, no hemos salido de la situación y ahora lo estamos viendo también con la tensión enorme que hay con las vacunas, con conseguir vacunas para todos, con la desigualdad y la distribución tan absolutamente inequitativa que se está generando en países que tienen capacidad de comprar vacunas y los que no, que vete a saber cuándo llegará la vacuna. Y lo malo es que esta pandemia es mundial, con lo cual o estamos todos vacunados o esto no funciona con que se vacunen solo unos pocos. Yo creo que todavía estamos ahí, estamos analizándolo. Desde Médicos Sin Fronteras, lo que sí hemos hecho y una manera de hacer ha sido precisamente publicar el informe. Un informe incómodo, tal vez, un informe incómodo, digo, en términos de marcar muchas veces muy claramente bueno, pues, fallas que hemos visto que son duras, que son difíciles también de asumir, que el informe incluye muchos testimonios de gente que ha estado en línea directa y en contacto directo con esa angustia de falta de recursos, de falta de formación, de falta de todo. Y en medio, personas mayores muriéndose, ¿no? Entonces, bueno, pensamos que el informe también ha sido una manera, por lo menos, de contribuir a decir, esto no puede volver a pasar. No podemos normalizar esto. No se puede normalizar. Entendiendo sí. que las soluciones son complejas, pero hay líneas rojas que no deberíamos de volver a cruzar nunca. Raquel, la última pregunta te la voy a hacer yo, ya nos queda poquísimo tiempo. No hace mucho habéis entregado, creo que a la Junta de Andalucía, un segundo informe. Yo te quiero preguntar, porque te lo tenemos que preguntar y yo creo que está en la mente de todos nosotros. ¿Hemos aprendido algo? ¿Hemos aprendido algo de lo que pasó en el 2020? En ese primer informe, ¿se desprende algo de ese segundo informe para, de una vez por todas en este país, no normalizar la carencia? ¿Estamos elaborando un nuevo modelo de residencia para nuestros mayores o seguimos en las mismas? Sí, bueno, afortunadamente este segundo informe que mencionas, que es un documento mucho más humilde, más pequeñito, pero sí hacía un pequeño análisis otra vez de volver a incidir en 4 o 5 recomendaciones muy básicas, teniendo en cuenta y diciendo, no nos despistemos solo con la vacuna, no pensemos que ya como llega la vacuna nos tenemos que olvidar de lo demás, vamos a ver cómo evoluciona, vamos a no perder el foco. Y a ver, afortunadamente, claro que se ha avanzado, entre otras cosas porque tenemos pruebas diagnósticas que antes no había. Al principio apenas había pruebas ni siquiera diagnósticas. Tenemos materiales de protección, se han hecho planes de contingencia, es decir, por lo menos por escrito se han hecho planes de contingencia que abordan cómo se tiene que hacer la separación en la residencia, es decir, yo creo que también se ha avanzado y se es consciente en la importancia del trato humano a las personas mayores, estén donde estén, a las personas, ¿no? Pero como estamos hablando de cómo ha caído en las residencias y cómo impactó, yo creo que sí, queda todavía por hacer, y nosotros, pues bueno, seguimos viendo que efectivamente en el modelo de residencias, que además es complejo porque hay una parte que es pública, otra que es concertada, otra que es privada, pues los ratios de personal, aunque ya no médicos, pues se deberían de mejorar, se debería de mejorar el apoyo en salud mental y psicosocial al personal que trabaja en residencias, que están machacados, igual que el personal que está en atención primaria y que ha estado en hospitales, pero esa parte de recuperación también de las personas y desde las administraciones públicas que les pudieran dar apoyo
para digerir todo lo que han vivido y todo lo que han pasado. También, por supuesto, a los residentes, y yo creo que las políticas, y ahí espero que sigamos mejorando, y la vacuna ha ayudado, pero estas políticas tan absolutamente restrictivas de que las personas mayores no pudieran tener contacto con sus familiares, esto ha sido también demoledor, entendiendo que iban orientadas a evitar los contagios, pero claro, personas que muchas de ellas tienen bueno, pues otro tipo de patologías asociadas. El no poder ver a sus familiares, estar aislados, al haberse pasado semanas metidos en la habitación, esto hay que repensarlo, hay que pensar de otra manera, da igual, con plásticos, no sé, hemos visto ahora todos fotos de gente abrazándose con plásticos por medio, da lo mismo, tendremos que buscar la manera, pero esto de los cuidados dignos y de esta parte emocional y mental y psicológica de los residentes también es importantísima, aparte de la de cuidados paliativos. Entonces, bueno, hay que seguir trabajando, yo creo que hay que seguir haciendo. Afortunadamente se han ido haciendo cosas, menos mal, ¿no? Porque veníamos de unos límites donde se han cruzado muchas líneas rojas en general, y luego aquí también es asimétrico y no podemos generalizar que en todos los sitios haya sido el mismo nivel, si me permiten, de desastre. Pero bueno, en general sí que ha habido algunas líneas comunes que había que reforzar, que había que mejorar. Queda mucho camino por delante, pero bueno, hay algo de camino recorrido ya. Vamos a ver, seguiremos al tanto, a ver qué ocurre. Muy bien, pues Raquel González, responsable de Relaciones Externas de Médicos Sin Fronteras, muchísimas gracias por habernos aclarado todos estos puntos. Muchas gracias. Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias, Raquel. Gracias a vosotros, un placer.